funciona. Bien. Bueno, entonces habíamos visto los distintos tipos de transporte, que era difusión simple, que eran moléculas chiquitas, sin carga, y a favor del gradiente de concentración, que no requería gasto de energía, y ejemplos eran el oxígeno, el dióxido de carbono, algunas hormonas esteroideas que, que pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos, numerosos fármacos que también son chiquitos y apolares, y después vimos también que había algunas moléculas polares como el agua que podían atravesarla por difusión simple, pero en una muy pequeña proporción. Después vimos el transporte facilitado, ¿sí? Que requería de un transportador presente en la membrana plasmática, que también va a favor del gradiente de concentración, no requiere de energía, y un ejemplo era la glucosa, que lo vamos a ver un cachito más adelante, el transportador de glucosa, el GLUT, algunos aminoácidos, iones y el agua. Después tenemos el transporte activo, que son las bombas, que también requieren una proteína presente en la membrana plasmática, van en contra de su gradiente de concentración, va en contra de su gradiente de concentración, requiere de gasto de energía para esto, vamos a ver ahora en particular la bomba sodio-potasio, y bueno, y algunos ejemplos son los iones, pequeñas moléculas hidrofílicas, algunos lípidos, ¿sí? Después vimos cotransporte, que era cuando se transportaba más de una sustancia o molécula. También requiere de una proteína específica presente en la membrana plasmática. Va en contra del gradiente de concentración. No, perdón, va a favor del gradiente de concentración. No, no, ya me acordé, perdón. Uno va en contra y otro va a favor. Una de las moléculas va en contra del gradiente de concentración y otro va a favor, y el que va a favor es el que va a brindar el cambio conformacional en la proteína y por eso no se requiere gasto de energía. Por eso dice en contra y a favor, ¿sí? El más y el más. Y algunos ejemplos son glucosa y aminoácidos, algunos iones con sacarosa, ¿sí? Y ese cotransporte puede ser, digamos, en la misma dirección o en dirección contraria. Bien, vamos a ver ahora un poquito cómo es el movimiento del agua a través de, digamos, cómo ingresa el agua a la célula. El movimiento del agua a través de la membrana plasmática determina el volumen de las células individuales, que debe ser regulado para evitar el daño celular. Los pequeños cambios en las condiciones osmóticas extracelulares hacen que la mayoría de las células animales se hinchen o se encojan con rapidez. Las células animales cultivadas deben ser mantenidas en un medio isotónico que contiene una concentración de solutos y una fuerza osmótica similar a la del citosol. Esperen que quiere entrar alguien. Ah, bien. Los transportadores de agua en particular se llaman acuaporinas, ¿sí? Son tetrámeros de subunidades idénticas, es decir, que tiene estructura cuaternaria. ¿Sí? Cada una contiene 6 alfa-hélices, que son estas, en amarillas y en grises, que se extienden en la membrana y forman un poro central a través del cual el agua puede moverse en cualquier dirección, es decir, que puede ingresar agua o salir agua de la célula dependiente del gradiente osmótico. Varias moléculas de agua se mueven simultáneamente a través del canal. Cada una forma de modo secuencial puentes de hidrógeno específicos con los aminoácidos que recubren el canal y desplaza otra molécula de agua río abajo. Los mamíferos expresan una familia de acuaporinas, 11 de estos genes se conocen en los seres humanos. Otros miembros de la familia de las acuaporinas transportan moléculas que contienen hidroxilos en lugar de agua. Y si vemos acá la estructura, ¿sí? Vemos que es una proteína que tiene varios pasos transmembrana y tanto el dominio N como el C terminal se encuentran en la cara citosólica. De esta manera se forma esta estructura que va a formar un poro a través, acá se representa la molécula de agua, ¿sí? Que va a generar puentes de hidrógeno con los aminoácidos y las alfa-hélices, y cada vez que viene otra molécula de agua va a ir desplazando la que está
de manera que esa molécula ingrese o egrese de la célula. Somos más de los que están inscriptos, no sé, somos 50 y hay por lo menos 52 alumnos. Después vemos eso. Bien. Después, como les decía, hay transportadores que utilizan energía, que son las bombas impulsadas por ATP o canales iónicos que vamos a ir viendo. Y estas proteínas que están ancladas en la membrana, vemos que todas tienen un dominio transmembrana, transmembrana, interactúa con la membrana plasmática, ¿sí? Y sigue entrando gente, chicos. Bien, entonces, tenemos distintos transportadores que con gasto de energía, en todos los casos, van a generar el ingreso de alguna molécula o de algún ion en contra del gradiente de concentración. Entonces, como les decía, todas, como vemos, tienen un dominio transmembrana que interactúan con la membrana plasmática de la célula. Entonces, estas moléculas transportan iones o moléculas pequeñas a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración y por eso se requiere un aporte de energía. Todas las proteínas transmembrana que poseen uno o más sitios de unión al ATP, estos segmentos de las proteínas se encuentran siempre en la cara citosólica. Como vemos acá, esta es la membrana plasmática que va a distinguir el espacio extracelular del espacio intracelular, y en todos los casos el dominio que se encuentra en la cara intracelular es la responsable de consumir el ATP, y para que vamos a ver que va a generar un cambio conformacional que va a permitir la apertura o el cierre de esa proteína. De la hidrólisis de ATP la energía no se disipa en forma de calor, sino que se emplea para mover los iones o moléculas en contra del gradiente electroquímico. Existen 4 clases principales de bombas impulsadas por ATP, que son las bombas de clase P, las bombas protónicas de clase 5, las bombas protónicas de clase F y la superfamilia ABC. En particular, lo que más me interesa que sepan es cómo funciona la bomba sodio-potasio. Bueno, esta es una tablita donde tenemos los distintos iones, sean protones o aniones, y cómo es la concentración, ¿sí?, dentro de la célula o fuera de la célula. Ahora lo vamos a ver. Entonces dice, las bombas iónicas son las responsables de establecer y mantener los gradientes iónicos a través de la membrana. En casi todas las células el pH citosólico es de 7,2, ¿sí?, es neutro, independientemente del pH extracelular. Esto se logra gracias a las bombas iónicas. Las células gastan energía para llevar a cabo esta tarea, es decir, de mantener el pH intracelular en 7,2, que varía desde el 25% del ATP producido en células nerviosas y renales hasta el 50%, como es en el caso de los eritrocitos. La mayoría de este ATP se utiliza para impulsar la bomba sodio-potasio. Y si vemos la concentración de sodio y potasio en esta tablita, vemos que el sodio tiene una concentración intracelular de 139 milimolar y una concentración extracelular de 4, es decir, que es muchísimo mayor dentro de la célula que fuera. Por el contrario, el sodio tiene una concentración intracelular de 12 milimolar y una concentración extracelular de 145. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estas bombas sodio-potasio, que es la principal responsable de mantener la homeostasis celular? Bueno, es una bomba clase P, comparte homología estructural con una bomba de calcio, que vamos a ver cuando veamos contracción muscular y transducción de señales. El calcio es un mensajero, un segundo mensajero muy importante, ¿sí? Los altos niveles de calcio intracelulares despiertan un montón de respuestas celulares. Y vamos a ver que durante el ciclo catalítico de esta bomba sodio-potasio mueve 3 iones de sodio hacia el exterior, ¿sí?, hacia el exterior, es decir, donde hay una mayor concentración, por eso va en contra, y 2 iones potasio hacia el interior de la célula, que si vemos acá de vuelta, va a aumentar aún más la concentración de sodio intracelular. Esto es por cada molécula de ATP hidrolizada.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá, como vemos, tenemos representado en rojito, digamos, cómo es la concentración de sodio. En el exterior es mayor que en el interior, ¿sí? Por eso la punta más finita está hacia el interior, hacia el citosol, y el potasio por el contrario. Y vemos que esta bomba tiene, como les decía antes, como todas las moléculas transportadoras con gasto de energía, el dominio citosólico que va a ser la responsable de hidrolizar el ATP, y lo que va a hacer entonces es sacar 3 moléculas de sodio hacia afuera e ingresar 2 potasios hacia adentro. Y ahora vamos a ver bien cómo lo va a hacer. Entonces, vamos a ver que hay, digamos, dos formas, dos conformaciones que tiene esta bomba. Una es la E1, ¿sí? Que está representada acá y acá abajo, y otra es la E2. Cuando está en la conformación E2, está la apertura hacia la cara extracelular y E1 hacia la cara intracelular. Entonces, dice, la conformación E1 tiene 3 sitios de alta afinidad por el sodio. Ven que acá tiene como un bolsillito donde van a poder entrar 3 moléculas de sodio. Y 2 sitios de baja afinidad por el potasio. Están acá, en estos 2 bolsillitos. En la conformación E2, la afinidad de los 3 sitios de unión por sodio caen y se generan 2 sitios de potasio de alta afinidad. ¿Sí? Entonces, durante el ciclo catalítico, como les decía antes, mueve 3 iones de sodio hacia el exterior, 2 iones de potasio hacia el interior de la célula por cada molécula de ATP hidrolizada. Entonces, en la conformación E1 tenemos, por un lado, que se van a incorporar los 3 sodios que los va a aportar el citosol, y se va a unir una molécula de ATP al dominio, de unión al ATP. Entonces, en la cara citosólica se cargan los 3 sodios y la molécula de ATP. Luego se va a consumir ese ATP porque se va a fosforilar un aminoácido de uno de los dominios de la cara citosólica, que es el aspartato, y va a generar un cambio conformacional que va a permitir que se abra la cara extracelular. Y como dijimos que en la conformación E2 los 3 sitios de sodio tienen poca afinidad por el sodio, se van a liberar esos 3 sodios hacia el exterior y se van a unir además los 2 potasios desde el exterior en los sitios de unión al potasio. Una vez que se desfosforila la bomba, vuelve al estado de conformación de E1, ¿sí? Generando, por un lado, una nueva oportunidad para que se unan 3 sodios nuevamente, y en la conformación E1 estos potasios tienen baja afinidad, entonces van a ser liberados en la cara citosólica. Una vez que esto ocurra, la bomba, la proteína, ya está nuevamente preparada para que se unan 3 iones sodios y, y el ATP. ¿Se entendió? Sí. Sí, una consulta. Sí. Salen 3 sodios y entran 2 potasios, Sí, y en el medio se consume ATP. pero el gasto de ATP es para que se genere el cambio conformacional. Sí. Y es al mismo tiempo el ingreso y el egreso de estas moléculas. No, primero ingresa sodio y el ATP. Sí. Una vez que se consume el ATP, recién ahí se genera el cambio conformacional. Lo que va a hacer al mismo tiempo es la liberación de sodio extracelular con el ingreso de potasio. Ah, Acá está, digamos, en el paso 3 es simultáneo, podemos decir, que claro. se liberan los sodios y se ingresan. Ves que Listo. dice liberación de sodio, unión de potasio. Acá en el paso 4. Listo, está bien, ahí está. Ahí me había quedado la duda, digo, ¿qué pasó con el Y cuando se potasio? pierde este fosfato, vuelve a su Listo. estado conformacional de al principio, ves que acá está abierto y acá está cerrada. Claro. Ahí se liberan estos potasios porque esos sitios se vuelven de baja afinidad para el potasio, por el cambio conformacional, se liberan los potasios y ya está lista para esta nueva ronda. Listo, ahora sí, ahora me queda más claro. ¿Sí? Bien. Bueno,
Entonces, de lo que es transportadores con gasto de energía, lo que me interesa que sepan es principalmente cómo funciona la bomba sodio-potasio, ¿sí? Las otras clases de bombas simplemente tienen que saber eso, que tienen un dominio transmembrana, un dominio extracelular, un dominio intracelular, y que en todos los casos el dominio de una ATP es en la cara citosólica, ¿sí? Respecto de la concentración de iones, únicamente la del sodio, potasio y el cloruro, también me interesa que sepan, sí que es parecida a la del sodio, digamos, en el sentido de que es mayor en el espacio extracelular y menor en el espacio intracelular. Bien. Ahora vamos a ver un poquito por arriba, bueno, y no tan por arriba, la función de las distintas organelas, ¿sí? Y cómo es un poquito su estructura. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había dicho que teníamos, digamos, la célula eucariota tiene compartimientos, en particular está el núcleo, que tiene una membrana nuclear, obviamente la membrana plasmática, que habíamos visto que tiene distintas funciones, que es una membrana semipermeable, que es asimétrica, si no es lo mismo lo que está en la cara extracelular respecto de la cara intracelular, que está compuesta principalmente por proteínas, por fosfolípidos, que tiene colesterol, algunas glicoproteínas, algunas lipoproteínas, y que la función principal es la de limitar la célula y permitir o no el pasaje de ciertas sustancias. Y que dentro del citosol había organelas y algunas eran membranosas, como son el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, proteosomas y mitocondria, y otras no membranosas, como son el citoesqueleto, el centrosoma y el ribosoma. Entonces la idea es que vayamos viendo cada una de estas funciones, de estas organelas, eh, que más o menos ya las deben saber, pero bueno. Los endosomas son organelas membranosas que están relacionadas con los mecanismos de endocitosis. Los hay endosomas tempranos y endosomas tardíos. Y luego están los lisosomas, que son organelas digestivas. Entonces, en este caso está representado, se quiere ingresar esta proteína o esta molécula en rojo, tiene un receptor de membrana, la molécula se va a unir a ese receptor de membrana y se va a generar una invaginación, ¿sí? De modo tal que esta molécula va a quedar dentro de una vesícula, ¿sí? Que en este caso puede ser por clatrina o alguna otra proteína. Entonces, esta molécula, en un principio, perdón, esta vesícula en un principio tiene un pH de 6,2 que luego se va a ir acidificando. Entonces, tenemos la vesícula cubierta con la molécula que ingresó a la célula, que se va a ir fusionando con otros cuerpos multicelulares, ¿sí? MBs, cuerpos, sí, multivesicular, ¿sí? Pero en inglés. Se va a ir fusionando con distintos cuerpos multivesiculares, luego se va a transformar porque va a tener una bomba de protones que va a hacer que ingresen protones hacia el interior de esta vesícula, generando un descenso del pH en 5,5, es un poco más ácido. Y luego se va a fusionar con un lisosoma, que un lisosoma es una vesícula que tiene un pH bastante ácido, alrededor de 4,7, que también tiene una bomba de protones que va a hacer que generen todo el tiempo el ingreso de protones para acidificar el medio. Entonces, de esta manera, esta proteína luego puede ser degradada. A su vez, estos receptores que habían previamente unido a la molécula roja se van a reciclar y se van a fusionar con la membrana plasmática, exponiendo nuevamente el receptor celular. Esto es lo que ocurre, digamos, en las vías endocíticas y es lo que puede ocurrir bien con un virus, por ejemplo. Si muchos virus entran por un receptor de membrana, primero en un endosoma tardío, luego en un endosoma temprano, luego en un endosoma tardío y se fusiona con el lisosoma y muchas veces escapan del lisosoma y bueno, y empieza el ciclo de replicación. Entonces, digamos, es un proceso por el cual a través del transporte con organelas membranosas se van fusionando
con nuestros cuerpos vesiculares, generando un descenso de pH porque en la membrana plasmática presentan una bomba de protones que hace que ingresen protones a esa vesícula. Y es un sistema de transporte. Como ven, nunca esta molécula está libre en el citosol, ¿sí? Siempre está adentro de una vesícula. Entonces, por eso se llama transporte vesicular. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que si vemos acá, esta es una célula eucariota donde tenemos el núcleo, y la membrana del retículo endoplasmático es una continuación de la membrana nuclear. Entonces, el retículo endoplasmático es una red de membranas internas que se extiende dentro del citoplasma y genera estas cisternas. Ahora bien, tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Y el rugoso se llama rugoso porque presenta ribosomas, que son estos puntitos acá, presentes en la membrana plasmática. Y luego, cuando veamos transducción, lo vamos a retomar este tema. Pero su función principal es sitio de síntesis de proteínas, modificación de proteínas neosintetizadas. Bueno, lo retomamos cuando veamos transducción, pero acuérdense de esto, de que tiene el retículo endoplasmático rugoso, ribosomas asociados a la membrana, y que va a generar modificación de las proteínas recién sintetizadas. Luego tenemos los ribosomas, que son los responsables de la síntesis de proteínas, ¿sí? Son organelas no membranosas, está formada por dos subunidades, que es la subunidad mayor y la subunidad menor, y la composición de los ribosomas son proteínas y ARN ribosomal. Son los encargados de acoplar los aminoácidos para sintetizar proteínas que quedan en la célula. O sea, lo que va a ocurrir en los ribosomas es que la información en formato de ARN mensajero se traduzca a la secuencia lineal de los aminoácidos, es decir, a la estructura primaria de las proteínas. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Que está compuesto por cortos túbulos anastomosados, que no está asociado a los ribosomas, ¿sí? Acá está el rugoso, donde tiene estos puntitos que son los ribosomas, y luego está el retículo endoplasmático liso. Y la función que tiene, la función biológica, es la de desintoxicación y conjugación de sustancias nocivas y el metabolismo de lípidos. ¿Sí? Va a poder lipidar a ciertas proteínas. Luego tenemos el aparato de Golgi, que la función principal es la de glicosilación de proteínas, ¿sí? También tiene una estructura de cisternas, se divide en distintos compartimientos entre cis y trans Golgi, que es a medida que va, digamos, madurando, a medida que va madurando esta vesícula, y todo se va a transportar acá a través de vesículas. Entonces tenemos el retículo endoplasmático, donde se van a sintetizar las proteínas con los ribosomas asociados a la membrana, y luego esas proteínas van a pasar por Golgi, donde se van a poder glicosilar. ¿Cómo pasan del retículo a Golgi? Bueno, también a través de vesículas, ¿sí? Estas vesículas secretoras van a llegar a Golgi, en una primera instancia en trans-Golgi y luego en cis-Golgi, y después va a ir a la membrana plasmática para poder liberar esa proteína o que la proteína quede anclada en la membrana plasmática. Digamos, cómo llegan los receptores o todas estas proteínas transmembrana que estuvimos viendo la clase pasada y hoy, como por ejemplo las bombas sodio-potasio. Bueno, son, el mensajero llega al retículo endoplasmático rugoso, se traduce con los ribosomas asociados al retículo, luego a través de vesículas pasa a Golgi, y de Golgi se fusiona con la membrana plasmática y la proteína queda anclada porque va a tener un dominio transmembrana. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos transducción. Luego tenemos los peroxisomas, que es una organela membranosa. Están en el citoplasma, delimitado por una membrana simple. Son pequeñas vesículas esféricas de más o menos 0,5 micrones de diámetro, y la función que tiene principalmente es la de desintoxicación, y esto lo hace gracias a que tiene distintas enzimas como catalasas y otras peroxidasas
que van a estar principalmente involucradas en la respuesta antioxidante. Si todas las enzimas oxidativas generan peróxido de hidrógeno, altamente tóxico, y esto va a ser neutralizado por las catalasas y peroxidasas presentes en los peroxisomas. Luego tenemos la mitocondria, que la vamos a ver bien también cuando veamos respiración celular, pero bueno, es una organela membranosa, tiene doble membrana. Tenemos la membrana externa de la mitocondria, que está acá en marrón, la membrana interna representada en este grisecito. Después tenemos la matriz mitocondrial, que está representado en celeste, y vamos a ver que se forman estas crestas que están acá marcadas. La función principal es la de respiración celular para producir ATP. Y la generalidad es que las mitocondrias tienen ADN circular propio, que las mitocondrias se generan a partir de otras mitocondrias y que los requerimientos energéticos determinan su cantidad. Es decir, si la célula está metabólicamente activa y requiere mucho ATP, se van a duplicar las mitocondrias de modo que haya más mitocondrias que puedan generar más ATP para satisfacer las necesidades de la célula. Bien, luego tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto no es membranoso, ¿sí? Está compuesto por tres proteínas, microtúbulos, los microfilamentos de actina y filamentos intermedios, y cada uno va a tener una función en particular. Esta es una microscopía confocal de fluorescencia, se marcaron con anticuerpos específicos los microtúbulos, actina y los filamentos intermedios. Como vemos, los microtúbulos rodean el núcleo, vamos a ver que tiene el centro formador de microtúbulos cerca del núcleo y a partir de allí van a generar toda una red hacia la periferia celular. Los microfilamentos de actina se nuclean más bien cerca de la periferia, ¿sí?, de la célula. Si bien acá no está marcada la membrana plasmática, se van a nuclear cerca de la membrana plasmática. Y luego los filamentos intermedios también están por toda la célula y lo que van a hacer es darle sostén. Entonces dice, los tres tipos de filamentos del citoesqueleto tienen distribuciones características dentro de las células animales. Esta es la misma célula marcada con tres anticuerpos distintos. Es un fibroblasto cultivado que fue permeabilizado y luego tratado con los tres anticuerpos. Cada anticuerpo se une específicamente a los monómeros de proteína que forman un tipo de filamento, que a su vez está unido químicamente a diferentes colorantes fluorescentes. La visualización de la célula tenida con un microscopio fluorescente revela la localización de los filamentos unido a una preparación anticuerpo colorante particular. Esta parte también la vamos a ver cuando veamos técnicas de biología molecular y celular, donde vamos a ver interacción anticuerpo-proteínas y cómo se utiliza eso en la microscopía. Bueno, en este caso los microtúbulos están teñidos de azul, los microfilamentos de actina en rojo y los filamentos intermedios en verde. Bien, acá están los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por protofilamentos y cada protofilamento es un dímero de alfa y beta tubulina. Y cada subunidad alfa y beta lo que va a formar es un heterodímero de tubulina. Estos protofilamentos van a generar un hueco, ¿sí? Por eso son túbulos proteicos, huecos rígidos y no ramificados. La función que tiene es proporcionar rigidez y conservar la forma de la célula, regular el movimiento intracelular. Vamos a ver que cuando veamos citoesqueleto, que creo que es para la segunda parte de la materia, hay motores moleculares que van a ir caminando, por así decirlo, por estos heterodímeros de tubulina. Entonces, de esa manera van a poder regular el movimiento intracelular, digamos. ¿Cómo se desplazan las vesículas, estas que les decía, desde retícula a Golgi y de Golgi a la membrana plasmática? Bueno, se van a ir desplazando por los microtúbulos. Y lo que va a hacer es establecer compartimientos también. Luego tenemos los microfilamentos. Bueno, una cosa que acá dice inestabilidad dinámica, vamos a ver que tanto los microtúbulos como los microfilamentos de actina se van a poder polimerizar como despolimerizar. Y de esa manera se van, digamos, es una manera de alargar o de acortar
ese microtúbulo en función de lo que necesite la célula. Pero todos esos detalles los vamos a ver en la segunda parte cuando veamos citoesqueleto. Entonces, los microfilamentos de actina también se pueden polimerizar, es decir, que polimerizar se va a ir agrandando, se van a ir incorporando nuevas subunidades, y cuando se despolimeriza se van a ir liberando en forma de monómeros esta actina, digamos. Entonces, estos filamentos son cortos, delgados y flexibles. La función que tiene es el anclaje y movimiento de proteínas, formación de microvellosidades, que las microvellosidades son es una forma característica de la membrana plasmática en células asimétricas, en células que tienen una cara basal y una cara apical distinta, y forman microvellosidades de manera de aumentar la superficie de absorción. No sé si hay, no. Bueno, en la clase que viene les hago un diagramita bien de cómo es una célula polar con la cara basal y la cara apical y cómo se forman las microvellosidades. Y además vamos a ver que la actina también está involucrada en la locomoción celular. Hay dos tipos de actina G y actina F, en función de si se está polimerizando cuando está unida al ATP o despolimerizando cuando está unida al ADP. Es decir, que el ADP, digamos, es cuando ya se consumió el ATP que te unido previamente. Y luego tenemos los filamentos intermedios, que hay una familia de filamentos intermedios, también el detalle lo vamos a ver cuando veamos en la segunda parte del citoesqueleto, que pueden formar dímeros, tetrámeros, ¿sí? Y se van a ir formando, también dando esta estructura que tiene como función biológica principalmente es conservar la estructura tridimensional y dar elasticidad y tensión a las células. Luego tenemos los centriolos, ¿sí? Que son estructuras cilíndricas y pequeñas, constituyen el núcleo del centro organizador de microtúbulos, digamos, a través del centrosoma, digamos, actúan en la formación del centrosoma y la formación del uso mitótico cuando la célula entra en división celular. Y vamos a ver que a partir de los centriolos, que va a formar luego el centrosoma, va a ser el centro formador de microtúbulos. Y este centrosoma es el que se encuentra cerca del núcleo, por eso les decía que los microtúbulos se nuclean cerca del núcleo. Bien, luego tenemos el núcleo celular, que también es una estructura de doble membrana, tiene la membrana interna y la membrana externa, tiene el nucleolo, donde se va a encontrar principalmente la síntesis del ARN ribosomal. Va a estar la cromatina, ¿sí? La cromatina es el ADN unido a proteínas, y su función biológica es contener el genoma, es decir, tener resguardada la información genética. También tiene poros nucleares que van a ser importantes en qué es lo que entra y qué es lo que sale del núcleo. Sí, cuando veamos transcripción el lunes que viene, vamos a ver que a partir del ADN se va a generar un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a tener su acción en el citosol. Entonces, ese mensajero va a salir por los poros nucleares hasta alcanzar el citosol, donde se va a encontrar con el ribosoma para generar el proceso de traducción. Bien, luego tenemos el proteosoma, que este complejo es un conjunto de proteínas que lo que va a hacer es ayudar a la degradación y el reciclado de proteínas. Y para que una proteína pueda ser degradada, primero debe poseer una etiqueta, que es una ubiquitina, en realidad es una poliubiquitinación, y la proteína ubiquitinada entra a la estructura del barril y es inmediatamente degradada con gasto de ATP. Entonces, tenemos, esperen que quiero, esta es la proteína que uno quiere que se degrade, ¿sí? Y se va a marcar con muchas ubiquitinas, y una vez que la proteína, con una enzima en particular, ¿sí? Que no vamos a ver el proceso por lo menos en esta parte, pero sí tienen que saber que la proteína que tiene que ser degradada se poliubiquitina, y ven que acá tiene 3,
Y esta proteína poliubiquitinada es reconocida por el proteosoma, y el proteosoma es un complejo donde esta proteína la va a degradar en pequeños péptidos, ¿sí? Entonces, en una estructura más compleja, con gasto de energía, va a generar pequeños péptidos, de modo de reciclar, y estos pequeños péptidos luego pueden ser reutilizados para otras cosas. O pueden seguir siendo degradados a aminoácidos y de esa manera pueden ser reutilizados en la síntesis de proteínas. Ah, ahí terminó. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que nos quedó de la clase pasada, ver un poquito la función biológica de cada una de las organelas, que lo vamos a ir viendo igual a lo largo de toda la materia. En particular vamos a arrancar la clase que viene con transcripción y traducción, y ahí nos vamos a meter de lleno con lo que es el ribosoma, ¿sí? Después también vamos a ver mitocondrias cuando veamos metabolismo, que es el tema que sigue luego de transcripción y traducción. En los papers hay algunos que también tratan sobre el peroxisoma. Bueno, en realidad depende del que elijan, pero en general aparece, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Que es un montón de información. ¿Cómo sería lo más importante, lo que tenemos que tener más en cuenta? No, lo principal es la función biológica, pero no se asusten porque lo vamos a ir viendo nuevamente. O sea, sí, es un montón de info. Pero esto no lo vieron en otras materias, en biología general, ¿no? ¿No se ve en organela? Así no. No, Ok, no tan detallado, no. bueno. No, pero tranquilo, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir repasando y les va a ir quedando grabadito. El proteasoma tiene una membrana también, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo? la vi? El proteasoma tiene una membrana también. Sí. ¿Es bilipídica como la de la célula? ¿O es una sola? Sí, acá no está representada, pero sí. Ok. A mí lo que no me queda muy bien claro Sí. es justamente en este esquema, eso que dice PROTAC. No sé qué hace. ¿Dónde? Perdón. En este mismo esquema Acá. del proteosoma, que hay como dos circulitos, una naranja y otro celeste, Sí. que no entiendo. Porque acá no está representado el mecanismo y es como la enzima. O sea, esto no es, digamos, ¿cómo decirte? La proteína que se va a degradar para poliubiquitinizarse necesita de una enzima que se llama E1 y E2 ligasa. Están representadas acá, digamos, estas enzimas, que lo que van a hacer es etiquetar a la proteína. No todos los aminoácidos se pueden incorporar con ubiquitina. Los aminoácidos que se pueden ubiquitinizar son las cistidinas. ¿Sí? Esa es una cosa que me olvidé decirle. Y respecto de la proteína, me quedé pensando, pero no, el proteosoma no tiene membrana, creo que está mal puesto acá, ¿no? Sí. No, chicos, no tiene membrana, me confundí. Acá, perdón, pero no, es no membranoso el proteosoma. Porfa, corrijan eso. Ahora bien, digamos, ¿cuándo se tiene que degradar una proteína? Bueno, hay un montón de casos. Por ejemplo, si la célula entra en estrés, vamos a ver más adelante que esas proteínas empiezan a tener una estructura secundaria y terciaria mal. Entonces se reconoce que esa proteína tiene una mala estructura secundaria y terciaria y se poliubiquitina y se degrada. Después, cuando tiene que apagarse una señal, digamos, uno tiene un ligando primario que se une al receptor de la membrana plasmática y genera una respuesta celular. Bueno, en algún momento esa respuesta celular se tiene que apagar, no es infinita. Bueno, hay varios mecanismos y uno de ellos es que se degrada la proteína porque se poliubiquitina, las cistidinas, y se lleva a proteosoma. Pero no, digamos, es eso, es las enzimas que se van a encargar de poliubiquitinar a la proteína target. ¿Sí? Perfecto. Pero sí, es no membranosa, ¿sí? Porfa, corrijan eso.
Me lo voy a anotar para cambiarlo. Igual de última, después le resubo la clase. Espera que pongo corregir. Proteosoma. Bien. Ahora vamos a entrar con cultivo celular y organismos modelo, que tienen que ver un poquito, digamos, cuando uno quiere hacer investigación o quiere estudiar algo, no puede estar constantemente trabajando con organismos vivos por una cuestión ética, por una cuestión de costos, por una cuestión de espacio, por un montón de cosas. Entonces se recurre al cultivo celular. O a un organismo modelo, que en general los organismos modelos tienen el genoma secuenciado, son fáciles de cultivar, y son buenos modelos, obviamente, para estudiar lo que uno quiere. Entonces, los objetivos de aprendizaje de hoy van a ser conocer los principales organismos modelos, diferenciar el cultivo primario de las líneas celulares, que ahora lo vamos a ver, y comprender cómo se cultivan las células. Entonces, hay distintos organismos modelos para estudiar, que va a depender de lo que uno quiere estudiar. Vamos a empezar por el de plantas. El organismo modelo de plantas es Arabidopsis thaliana, que como les decía, es una planta que tiene el genoma completamente secuenciado y se utiliza mucho en investigación para estudiar el desarrollo y formación de patrones de tejidos, genética de la biología celular, digamos, está como, no sé si fácil es la palabra, pero bastante accesible a poder noquear un gen y ver qué es lo que le pasa a esa planta. Bueno, tiene aplicaciones en la agricultura, en la fisiología vegetal, regulación génica, en inmunidad vegetal también se estudia mucho, y en enfermedades infecciosas, digamos, generar, no sé, hacer una planta transgénica y ver si se vuelve no susceptible a una infección, por ejemplo, digamos, resistente a esa infección, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Luego tenemos los virus, muchos virus también son modelos para estudiar distintas cosas, como por ejemplo proteínas involucradas en el ADN, ARN y síntesis proteica, regulación génica, cáncer y control de la proliferación celular, transporte de proteínas y orgánulos dentro de las células, también para ver infección e inmunidad, y técnicas de terapia génica posibles, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi doctorado estudié, digamos, el uso de los baculovirus para potenciar su uso en terapia génica. ¿Sí? Los baculovirus tienen la capacidad de llegar al núcleo, entonces son virus de ADN. Acá no vamos a ver mucho, bueno, no vamos a ver nada prácticamente de virus, pero hay virus de ARN, virus de ADN simple cadena, ADN doble cadena, ADN circular, lineal, digamos, hay de todo lo que se les ocurra. ARN de polaridad positiva, de polaridad negativa, circular, retrovirus, bueno, es toda una familia de los virus. Entonces yo trabajaba con un virus que es de ADN doble cadena circular y tenía la capacidad de llegar al núcleo. Entonces lo que hacía era generar un virus recombinante, es decir, que modificaba el genoma del virus para estudiar proteínas antivirales, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ese sería un caso de virus como estudio para terapia génica. Luego tenemos bacterias, ¿sí? Principalmente es Escherichia coli el modelo, pero hay otras también, pseudomonas, hay distintas bacterias que se utilizan para ver proteínas involucradas en ADN, ARN, síntesis proteica, metabolismo, también regulación génica, ver nuevos targets para antibióticos, ciclo celular y señalización. Entrando ya en eucariotas, Saccharomyces cerevisiae es el modelo de levaduras, ¿sí? Son organismos unicelulares, eucariotas, y se utilizan mucho como control del ciclo celular y división celular. Secreción de proteínas y biogénesis de membrana, función para estudiar el citoesqueleto, la diferenciación celular, envejecimiento, regulación génica y estructura del cromosoma. Bueno, acá no lo dice, pero también para producción de proteínas recombinantes. Después tenemos también un organismo un poquito más complejo, C. elegans, ¿sí? Que se utiliza mucho para estudiar el sistema nervioso, desarrollo del plan corporal, linaje celular, formación y función del sistema nervioso, control de muerte celular programada, ¿sí? Apoptosis,
también para ver proliferación celular y genes implicados en cáncer, envejecimiento, comportamiento y regulación génica. Luego tenemos Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, ¿sí? Ella es un organismo pluricelular complejo, y Drosophila se utiliza principalmente, además digamos, dentro de toda esta lista, lo que se utiliza principalmente es para desarrollo. Si hay mutantes de Drosophila para lo que se les ocurra, sin alas, con alas, blanca, roja, lo que se les ocurra, hay una Drosophila melanogaster mutante. También como modelo acuático se utiliza zebrafish o pez cebra, y se utiliza mucho para lo que es sistema nervioso, ¿sí? Formación y función del cerebro y el sistema nervioso. Como modelo animal mamífero se utilizan muchos ratones, ratas, pero principalmente ratones, y también muchas veces se utilizan para generar cultivos celulares. Para ratones se estudia de todo, digamos, desarrollo de los tejidos corporales, función del sistema inmune. Sí, muchas veces si uno quiere evaluar una vacuna, primero se ensaya en un ratón y luego en un mamífero más complejo y por último en humano. Formación y función del sistema nervioso y cerebral, modelos de cáncer y otras enfermedades. Sí, hay ratones también cepas, digamos, que son más propensos a desarrollar tumores, regulación génica y herencia y enfermedades infecciosas. Bien, de estos modelos, nada, con que sepan uno o dos, por si llega a hacer una preguntita en el parcial, pero no mucho más, ¿sí? Yo se los pongo para que tengan el conocimiento de que muchas veces se utiliza un organismo vivo, entero, y vamos a ver que muchas veces no es posible, entonces se requiere cultivo de células, y nosotros vamos a ver en particular de células animales, ¿sí? Pero también hay de vegetales, pero nosotros no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es el cultivo de células animales? Bueno, es el término genérico que comprende tanto el cultivo de órganos como el cultivo de células. Se define como el conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de células in vitro, conservando al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Vamos a ver que hay distintos tipos de cultivos celulares. Tenemos los cultivos de órganos. En este caso se coloca el órgano sobre una rejilla situada en la interfase líquido-gas. Líquido-gas, el gas va a ser el aire, digamos, de un medio del que obtiene los nutrientes y al que puede liberar los desechos. Entonces, este tipo de cultivo permite mantener, al menos en parte, la arquitectura característica del tejido in vivo. Se conservan las interacciones histológicas y gracias a ellos, este tipo de cultivo permite mantener los tipos celulares diferenciados, por lo que representa una buena réplica del tejido de origen. Vamos a ver que luego en cultivo celular esto no ocurre. Sin embargo, no crecen mucho, dado que como son células diferenciadas, la proliferación celular se va a limitar a las células embrionarias de la periferia y no se puede propagar. Esto trae, digamos, como contra, que se va a necesitar un nuevo explante para cada experimento, lo que supone mucho más trabajo y una limitada reproducibilidad de la muestra. Cuantificar es difícil y la cantidad de material que se puede cultivar es reducida. O sea, por un lado tienen la ventaja de que se mantiene la arquitectura y las interacciones naturales de ese tejido, y por otro lado tienen la contra de que se requiere un nuevo explante con cada experimento, que no prolifera, o sea, es decir, que es muy limitado el uso. Ahí está. Luego tenemos los explantes primarios. En los explantes primarios se coloca un fragmento de tejido, digamos, es un pedacito de tejido u órgano, no es el órgano entero, en la interfase sólido-líquido de un soporte de vidrio o de plástico. Las células se adhieren a la superficie y las células de la periferia del explante pueden migrar y proliferar por la superficie del soporte. Esto va a dar lugar, digamos, de estas células que proliferan, y va a dar lugar al cultivo celular primario, y es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque se puede obtener a partir de explantes primarios o de suspensiones de células disgregadas. La disgregación celular se realiza por métodos enzimáticos o mecánicos, ahora lo vamos a ver,
Y en estos cultivos se pierden las interacciones célula-célula, ¿sí? Cosa que no ocurría en el cultivo de órganos, y las interacciones de la célula con la matriz extracelular. Sin embargo, las células son capaces de proliferar y la población celular crece notablemente. Cuando las células ocupan toda la superficie disponible, se dicen que han alcanzado la confluencia, y en esta etapa las células establecen contactos entre ellas que inhiben su proliferación, y el crecimiento se detiene. Por eso, al cabo de un tiempo, hay que trasplantar las células a un nuevo soporte, y esta operación se denomina subcultivo o pase. Entonces, haciendo un repasito, tenemos el cultivo de órganos, que va a conservar la arquitectura y las interacciones, pero no va a proliferar, o la proliferación es muy baja. Luego tenemos los explantes primarios, que son un pedacito de ese órgano y que va a permitir que algunas células migren, y eso va a dar lugar al cultivo primario. ¿Sí? El cultivo primario, a diferencia del de órganos, va a proliferar. Y tengan en cuenta que esto se pone en una placa parecida a una placa de Petri, pero bueno, no es de Petri. Está tratada para que las células se puedan adherir y puedan proliferar. Los nutrientes que van a aportar va a ser este líquido, lo que acá pongo líquido, es el medio de cultivo que le va a dar nutrientes, factores de crecimiento, un buffer, ¿sí? Va a tener un pH acorde para la célula y permita el crecimiento. Ahora, cuando se llena toda esa placa de Petri porque la célula estuvo en estado de división celular, hay que hacer un repique o un subcultivo o un pase, porque si no esas células se van a morir. Y eso es lo que va a dar a un subcultivo y líneas celulares, ¿sí? Entonces, las células del cultivo primario en monocapa se dispersan, ¿sí? Se hace un subpase, o un repique o un pase, por métodos enzimáticos y se pasan a un nuevo frasco de cultivo. Entonces, teníamos la placa de Petri llena, vamos a tomar, no sé, un 20% de esa placa y se siembra nuevamente en otra placa de Petri con un nuevo frasco de cultivo. En el caso de células en suspensión, sencillamente se diluye el medio frasco, el medio fresco, y los sucesivos cultivos así formados se denominan línea celular. La formación de una línea celular a partir de un cultivo primario implica que aumenta el número de células obtenidas, acaban predominando uno o dos tipos celulares, ¿sí? Los que mayor tasa de crecimiento tienen. La población celular se hace uniforme y homogénea, y sus características se conservan durante las sucesivas generaciones, y si se puede conservar en nitrógeno líquido, se pueden conservar de forma indefinida o ilimitada. Entonces, si hacemos un cuadrito comparativo entre, quiero ver si no les puse, sí. Si hacemos un cuadro comparativo entre el cultivo primario, que cuando digo cultivo primario, estoy hablando de a partir de un explante, respecto de la línea celular, que va a ser consecuencia de un pasaje del cultivo primario, ¿sí? Vamos a ver que el cultivo primario se obtiene de un animal recién sacrificado, ¿sí? Porque es un pedacito del explante, mientras que la línea celular proviene de un cultivo primario que ha sido sometido a procesos que le conferirán capacidad ilimitada de multiplicación y pueden llegar a tener origen tumoral, pero eso lo vamos a ver en un cachito. Mantienen el cariotipo 100% original. Si se acuerdan, en la clase pasada yo puse que era el cariotipo, digamos, es lo que distingue a cada especie en cuanto a los cromosomas, función, forma, contenido genético, y vamos a ver que a medida que se hacen distintos pasajes, se va perdiendo ese cariotipo y es lo que se llama aneuploide, ¿sí? Puede tener una duplicación de algún cromosoma, un acortamiento de un cromosoma, pero el cariotipo ya no es 100% el original, y es por eso que se van perdiendo las características del organismo al cual dio origen esa línea celular. Entonces, el cultivo primario está formado por células indiferenciadas, que se diferenciarán de forma similar al tejido que le dio origen, mientras que la línea celular están formadas por células que se diferencian genética y morfológicamente de las células de las cuales dieron origen. Esto ocurre porque son aneuploides. En el cultivo primario pueden durar aproximadamente 7 días,
luego se mueren esas células, mientras que en las líneas celulares proliferan de forma ilimitada y si se conservan, o sea, siempre hay que hacer un repique o un pase, ¿no? Pero se pueden repicar de forma indefinida. En cambio, el cultivo primario no, porque a medida que se va haciendo ese repique, se van generando mutaciones y las va formando en nucleoides. Entonces, en el momento que pierde esa capacidad, o esa, digamos, pierde esa identidad con el explante primario, ya deja de ser un cultivo primario. Entonces, se puede realizar un solo pasaje, mientras que en las líneas celulares, varios pasajes. Profe, Sí, tengo una duda respecto a lo anterior. sí. Si no es el cariotipo original lo que estás replicando, ¿esas células te siguen sirviendo para estudiar, no sé, esas cosas? Pienso que si se pierde parte de la información genética, capaz haya alguna variable que no estés contando con esas células que vienen de líneas celulares. ¿Se Bien, entiende la sí, pregunta? se entiende perfecto, está muy bien. Depende que vos estudies. Esa es la respuesta, digamos. Sí, o sea, las líneas celulares están como bastante bien caracterizadas, las que se utilizan en todo el mundo hay distribuidores, entonces se supone que lo que trabajamos acá y en China debería ser lo mismo. Y por ejemplo, hay células que ya se sabe que le falta, no sé, una vía de señalización involucrada, no sé, en la respuesta innata. Entonces, si vos querés estudiar respuesta innata, no vas a elegir esa célula. Pero si vos querés estudiar, no sé, la replicación del ADN, esas células te sirven. ¿Me explicó? Entonces, dependiendo qué vos vas a estudiar, vas a elegir tu tipo celular. Claro, ¿Sí? sí. O sea, siempre hay que tener conocimiento de qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra a esa célula. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Para el cultivo primario, entonces, ¿nosotros podemos ya utilizar también el cultivo por órganos? ¿O no sería lo mismo? En el cultivo de órganos es el órgano entero. Claro, y después, o sea, nosotros de ahí podemos decir que podríamos hacer un cultivo primario o no. Claro, sí, perfecto, sí. Ok, Solo que no lo vas a tener entero, sino que lo vas a disgregar por acción mecánica y enzimática, entonces ya no vas a tener el órgano entero, sino pedacitos. claro, solamente un fragmento. Esa sería la diferencia primordial. Sí. Bien, esta es una lista de algunas líneas celulares que se utilizan un montón en investigación. BHK21, si es células que provienen del riñón de hámster. Después tenemos GILA, que es de carcinoma cervical humano, ¿sí? Es una señora que tenía cáncer y donaron las células. Después, no sé, por ejemplo, tenemos 3T3, que es tejido conectivo de ratón. Entonces, si vos querés estudiar, digamos, algo relacionado a cáncer, las células GILA podrían ser una buena línea celular porque son células tumorales, ¿sí? Bueno, después CHO también es una célula que se utiliza un montón, provienen de ovario de hámster. Pero sí, siempre va a depender de lo que uno quiera estudiar. Bien, entonces, ¿cómo se inicia un cultivo? Bueno, hablamos de corte de tejido u órgano. Los órganos pequeños o fragmentos de ellos pueden ser cultivados. Deben estar conservados húmedos desde el momento de la extirpación, preferente en el medio en el que van a ser cultivados, y se deben extremar las precauciones para evitar contaminaciones. Siempre que se trabaja en cultivo celular, se trabaja en condiciones de asepsia. Entonces, luego, con ese órgano o tejido se hace una disgregación por medio de tamices. Primero los tejidos son mantenidos en el medio de cultivo, son forzados a pasar a través de un tamiz o una malla cada vez más fina hasta obtener pequeños agregados celulares que luego son diluidos y cultivados directamente. Luego se puede hacer una disgregación enzimática, donde se utilizan enzimas a fin de disgregar las células que forman un tejido en unidades individuales. Y por este método se logra obtener el máximo rendimiento posible de un tejido dado. Las enzimas comúnmente son tripsina, pronasa y colagenasa, ¿sí? Que lo que van a hacer principalmente es romper las uniones célula-célula o célula con la matriz extracelular. Yo todavía no les nombré la matriz extracelular, pero todas las células del cuerpo están, bueno, no
todas, pero las células están rodeadas de matriz extracelular, que es la que le van a dar soporte a ese órgano o a esas células, que eso lo vamos a ver también más adelante. Pero bueno, lo que hace entonces es romper las uniones célula-célula o célula matriz extracelular, de modo que las células queden liberadas y puedan adherirse al nuevo soporte para generar la línea celular. Bueno, entonces se preparan en soluciones salinas balanceadas, ¿sí? Tienen un pH de 7, 7,2, libres de calcio porque el calcio precisamente es necesario para las uniones célula-matriz extracelular, y magnesio. También se pueden agregar quelantes de estos iones, EDTA o ECTA, ¿sí? Que van a secuestrar el calcio y el magnesio, de modo de minimizar las uniones célula-matriz extracelular. Y muchos de estos medios llevan suero, que contienen inhibidores de estas proteasas. Entonces acá es un ejemplo de cómo se genera MEF, que son fibroblastos de embrión murino, que es un cultivo primario. Entonces se parte de una ratona hembra preñada, ¿sí? Más o menos de 11,5 días de preñez, se sacrifica a la hembra, se abre y se extraen todos los embriones, ¿sí? Entonces estos embriones se colocan en esta placa que tiene medio de cultivo, ¿sí? Cuando digo la interfase líquido-aire sería esta, el líquido es el medio de cultivo con el aire. Y primeramente se hace una ruptura mecánica de estos embriones murinos con un bisturí. Luego se puede hacer una centrifugación baja, digamos, o un tamiz para eliminar los trozos de tejidos grandes, y el líquido que queda, que va a estar arriba, digamos, por una cuestión de tamaño, van a sedimentar primero los trozos más grandes y luego van a quedar lo de arriba, que van a ser células más disgregadas, se van a agregar en nuevas placas de Petri, que va a tener la tripsina, que es esta enzima que va a terminar de romper las uniones célula-célula. Se hace un disgregado con una pipeta automática, digamos, se sube y se baja varias veces para terminar de disgregar a las células, y se siembran y se van a ver así, una monocapa de fibroblastos de embrión murino, digamos. Es un cultivo primario que provienen de estos embriones, ¿sí? Como ven, son directamente estas células. Ahora bien, esto hay distintos tipos de células, ¿no? Y como bien decía, no me acuerdo en cuál de todos estos, acá, acaban predominando uno o dos tipos celulares, ¿sí? En general son los fibroblastos, los que se van a terminar adhiriendo porque van a tener una tasa de duplicación mayor. Entonces, estas células van a tener el cariotipo original de estos embriones, ¿sí? Y van a tener las mismas características físico-químicas, digamos. Este es Pero, un... perdón, Sí, ¿no? A medida que va creciendo y lo vas replicando en otro cultivo, van a ir mutando, ¿verdad? claro, de hecho los Ah, MEF en línea celular van las 3T3. ¿Ves que dice fibroblastos? Bueno, dependiente de anclaje dice, pero son la línea celular que provienen de las MEF, ¿sí? Sí. Esto es un esquema que representa en el eje Y el número de células cultivables, ¿sí? Y en el eje X el tiempo en semanas. Entonces, vemos que en el cultivo primario dura más o menos una semana y luego se hace un repique donde se va a generar la línea celular, ¿sí? Entonces, la línea celular va a tener una tasa de proliferación alta, hasta que va a llegar a un momento en que esa línea celular o entra en senescencia y muere, o se transforma. Y vamos a ver lo que implica la transformación. La transformación es que estas células, de tantas mutaciones que fue acumulando en todos estos sucesivos pasajes, adquiere características tumorales, ¿sí? Entonces, vamos a tener el cultivo primario que viene de un explante, de un pedacito de órgano, lo que fuere, se hace una disgregación mecánica, una enzimática,
dura más o menos 1 o 2 semanas, ¿sí? Luego se hace un repique, hay una proliferación, ¿sí? Celular alta, y llega un punto, a un número de pasajes, en que esa línea celular o entra en senescencia y se muere, o se transforma, ¿sí? Entonces, ¿qué implica este proceso de transformación y de adquirir, digamos, esta capacidad tumoral? Bueno, implica inmortalidad, ¿sí? Esa línea se puede luego repicar infinidad de veces. Pérdida de inhibición por contacto, ¿sí? Yo antes les mencioné que las células de cultivo primario, cuando ocupan toda la monocapa, entran en inhibición por contacto y dejan de proliferar. Bueno, estas células que se transformaron pierden esa capacidad de inhibición por contacto. Tienen una corta tasa de duplicación, es decir, que se duplican rápidamente. Y generan estas aneuploidías y heteroploidías, que yo les mencionaba, o sea, pierden totalmente el cariotipo original y presentan tumorigenicidad. Es una palabra que, chicos, no me sale nunca, pero bueno, tienen características tumorales. Ahora bien, cada vez que hacemos un repique, hay distintas fases de crecimiento de estas células en cultivo. Primero hay una fase lag, que ahora vamos a ver qué es, pero principalmente lo que ocurre acá es que las células se aclimatan al medio de cultivo. Entonces, como vemos, no crece el número de células, ¿sí? Siempre el eje Y es el número de células y en el X el tiempo. Entonces, acá como que se van aclimatando al medio de cultivo nuevo. Luego tenemos la fase log o exponencial, donde hay una alta tasa de proliferación. Luego tenemos una fase estacionaria, donde el número de células que viven y mueren es similar y se van agotando los recursos. Y luego, si no se hace un repique, las células mueren. Entonces, la primera fase lag es la fase de latencia, y es que ocurre inmediatamente después de ser pasado un frasco nuevo. Las células pueden entrar en una fase de latencia del crecimiento, donde hay poco aumento en el número de células, y durante este tiempo las células condicionan los medios secretando proteínas que mejoran el crecimiento. La densidad celular es baja y con células que cubren menos del 50% de la superficie. La fase de latencia puede durar alrededor de 1 o 2 días. Luego tenemos la fase de crecimiento o exponencial, log, ¿sí? El número de células aumenta exponencialmente durante esta fase y el crecimiento celular continuará siempre y cuando haya suficientes nutrientes para mantener el número de células en crecimiento. Las células son un 50-80% confluentes. Confluentes es, digamos, qué porcentaje de la superficie total están ocupando, aproximadamente. Luego tenemos la fase estacionaria, donde durante esta fase el número de células permanece constante, ya que algunas células mueren y otras se dividen lentamente, y eventualmente todas las células morirán a menos que se agregue medio de subcultivo fresco, y en este punto las células están entre un 90 y un 100% de confluencia. O sea, prácticamente están ocupando toda la superficie disponible. Así es como se ven células en monocapa. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de crecimiento celular. Uno es en monocapa, capa de células crecidas sobre una superficie, y presentan principalmente aspecto fibroblástico, que es este, o epitelial, que es este. Estas son células que expresan la proteína verde fluorescente. Entonces, los fibroblastos son así como alargaditas, ¿sí? Las células epiteliales están adheridas a la superficie, pero son como un poco más chicas, no redondeadas, pero no sé, una forma media rara, pero no fibroblásticas. Esto es lo que les decía respecto de la confluencia, digamos, qué porcentaje de la superficie total está ocupada por células. En este caso es un 10%, en este caso es un 30%, en este caso es un 50% y en este caso es un 90%. Ya quedan muy poquitos espacios, ¿sí? para ser ocupados. Luego tenemos otro tipo de crecimiento celular, que puede ser cultivo en suspensión, ¿sí? Que es típicamente estos, o también pueden ser bioreactores, ¿sí? Ya en una escala un poco más grande. Las células pueden vivir y dividirse en un medio líquido, por ejemplo las células hematopoyéticas.
Y en general presentan forma redondeada y requieren agitación mecánica, ¿sí? Esto va a estar en agitación constante, para evitar la adhesión y que las células sedimenten. Luego existe lo que se llama cultivo tridimensional, y en este caso se utilizan, son bastante más caros. O sea, el cultivo celular en general es caro, pero el tridimensional es mucho más caro. Y es fundamental para entender las interacciones entre las células y el compartimiento de las mismas en relación a la matriz extracelular que les decía. Entonces se utiliza mucho cuando uno quiere estudiar el epitelio, porque el epitelio tiene distintas capas, y esas capas van a estar dadas, digamos, diferenciadas por la presencia de la matriz extracelular. Entonces, en ese caso, muchas veces es necesaria la presencia de la matriz extracelular, y eso se logra con un cultivo tridimensional que va a tener distintas capas. Entonces, hay distintos tipos, están los cultivos en esferas, cultivos en hidrogel, microcarriers, o cultivos organotípicos. En este caso, es un tipo de cultivo tridimensional, ¿sí? Que se coloca una muestra de piel en un medio de cultivo, se obtienen los queratinocitos por disgregación mecánica y el uso de colagenasa, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una de las enzimas que iba a romper la matriz extracelular? Estos queratinocitos se cultivan para aumentar el número, y luego se siembran en una matriz de colágeno, ¿sí? La matriz de colágeno lo que va a suplantar es la matriz extracelular. Entonces, estos queratinocitos se siembran sobre esta matriz de colágeno y luego van a ir creciendo, generando las distintas capas o simulando las distintas capas de la dermis o del epitelio dérmico, y de esta manera se genera el cultivo tridimensional, ¿sí? O sea, no va a haber una única capa como el cultivo monocapa, ni va a estar en agitación como el cultivo 3D, sino que cultivo en suspensión, sino que va a ser cultivo 3D porque va a haber muchas capas de células y va a haber interacción, o sea, va a simular la interacción con la matriz extracelular. Bien, este es otro tipo de cultivo 3D que a veces imposibilita el uso de microscopía para poder estudiarlo, ¿sí? Entonces, haciendo un repasito, tenemos los tipos de crecimientos: el cultivo monocapa, el cultivo en suspensión y el cultivo tridimensional, que acá le podríamos agregar un par de capitas más. Entonces, ¿cuáles son los factores ambientales que condicionan el medio de cultivo? Tenemos la naturaleza del sustrato, es decir, dónde se va a adherir o dónde va a estar en suspensión, o cómo se va a utilizar ese cultivo 3D, digamos, dónde se van a sembrar las células. En lo que es el cultivo monocapa hay una fase sólida. El vidrio ha sido muy utilizado por ser económico, reciclable, que se esteriliza bien por calor seco y con buena óptica, aunque ha sido desplazado por el poliestireno, que tiene una óptica perfecta y una superficie uniforme del crecimiento. Es lo que yo les decía, que no es una placa de Petri convencional, sino que tiene poliestireno. Este compuesto es hidrofóbico, por lo que debe ser sometido a tratamientos que le otorguen carga a la superficie, de modo que la conviertan en hidrofílica y las células puedan adherirse a ese material. Otro material que se utiliza es el teflón, que puede utilizarse cargado y no cargado, y permite el desarrollo de macrófagos y algunas células transformadas. Luego tenemos la composición de la fase gaseosa. Principalmente es el oxígeno y el dióxido de carbono, son los componentes más importantes de la fase gaseosa. Si bien la mayoría de los cultivos celulares requieren tensiones de oxígeno menores a la atmosférica, algunos cultivos, a partir del embrión tardío, recién nacido o adulto, requieren de un 95% de oxígeno en la fase gaseosa. El requerimiento de dióxido de carbono es muy complejo y se da como consecuencia del metabolismo celular. Se libera dióxido de carbono en el sobrenadante de cultivo, que participa en esta ecuación que vamos a ir viendo ahora. Y para evitar la acidificación extrema, los medios de cultivo tienen buffers de pH
entre sus componentes que lo que van a hacer es mantener el pH en 7,2. Entonces el agregado de bicarbonato desplaza a la ecuación hacia la izquierda y se equilibra el pH en 7,4, que es el pH fisiológico adecuado para el cultivo. Entonces, digamos, en el medio cultivo, a medida que va aumentando la concentración de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un producto de la actividad metabólica, lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de hidrato de carbono, pero yo les había adelantado algo la semana pasada de que la glucosa se oxidaba completamente a dióxido de carbono y agua. Entonces, cada vez que la célula tenga un metabolismo activo, se va a liberar dióxido de carbono. Entonces, se va a generar bicarbonato, y si uno agrega bicarbonato, al ser todas reacciones reversibles, va a permitir que no se acidifique tanto el buffer. Entonces, estos buffers basados en el agregado de bicarbonato de sodio requieren a su vez el aporte de dióxido de carbono en el sistema de cultivo que se logra con estufas de incubación, en general el 5%. Entonces, las células, una vez que se ponen en el soporte, ¿sí?, se incuban en una estufa que, además de regular la temperatura, que en general es a 37 grados, pero va a depender de la línea celular, además se inyecta dióxido de carbono para mantener el pH. Luego hay una constitución físico-química y fisiológica de los medios de cultivo. Bueno, obviamente el pH, que es 7,4. Hay soluciones buffers, como les decía. Hay distintas soluciones buffer, pero muchas es con el agregado de EPES, que incrementa la sensibilidad del medio al efecto fototóxico inducido por la exposición a la luz fluorescente. Es un ácido, y lo que va a mantener ese pH en un rango de crecimiento de la célula. Y el pH, sí, acuérdense de la solubilidad de las moléculas, depende de la temperatura. La viscosidad tiene poco efecto sobre el crecimiento, pero está influenciada por el agregado de suero al medio. Entonces, también hay soluciones salinas balanceadas. Esto no hace falta que lo sepan, pero sí se los digo para que sepan qué es lo que tiene un medio cultivo que hace que las células crezcan. Tiene soluciones salinas balanceadas, que son soluciones con sales inorgánicas, que incluyen bicarbonato y el agregado de glucosa, así como fuente de carbono. Se utilizan como diluyentes de medios más complejos para lavados, incubaciones cortas y otras propuestas que requieren soluciones isotónicas, como por ejemplo PVC, lo más utilizado. Después hay medios definidos, y muchos de los medios de cultivo presentan rojo fenol como indicador de pH. El rojo fenol es este compuesto que lo que hace es que vira el color en función del pH del medio. Cuando el pH es muy básico, vamos a ver que el color del medio, si tiene rojo fenol, va a ser fucsia, y cuando el pH es muy ácido, el color del medio va a ser amarillo. Entonces, uno a simple vista puede ver eso, cómo está el pH en el cual están creciendo las células. Si es necesario agregar buffer, si es necesario cambiar el medio, en función de cómo está. En cuanto a los nutrientes que tiene el medio cultivo, bueno, tiene aminoácidos esenciales y también no esenciales, vitaminas, tiene glucosa, tiene sales que va a aportar distintos iones, suplementos orgánicos como nucleótidos y intermediarios del ciclo de Krebs, piruvatos, lípidos y glutamina, ¿sí?, que es uno de los aminoácidos esenciales. Y la glutamina tiene la particularidad de que es muy inestable, entonces muchas veces se tiene que agregar al momento del uso. Después se agrega suero, ¿sí? Puede ser suero fetal bovino, suero de caballo, suero humano, distintos tipos de suero. Y el suero lo que va a aportar, bueno, hormonas, proteínas, distintos polipéptidos que van a ser importantes, en particular los factores de crecimiento, es decir, que los factores de crecimiento son proteínas que van a darle información a la célula para que se duplique, para que entre en ciclo celular. ¿Sí? De hecho, cuando uno no quiere que las células se dupliquen, le pone un suero muy bajito, de modo que esos factores de crecimiento estén en una baja concentración. Va a tener metabolitos y nutrientes, minerales y algunos inhibidores.
Estos son algunos ejemplos de medio cultivo, principalmente DIMEM, es lo que más se utiliza, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se preservan las células? ¿Sí? Les había adelantado algo antes, de que las células se pueden almacenar en nitrógeno líquido. Las células vivas pueden ser preservadas por largos periodos, conservándolas en estado de congelación. Va a depender del medio de congelación, del tipo celular, procedimientos de congelación, condiciones de almacenamiento, procesos de descongelación. En general se utiliza dimetilsulfóxido, que tiene la propiedad de unirse al agua, y por lo tanto el agua no va a estar disponible para formar cristales, porque si se forman cristales va a romper la membrana plasmática y esa célula, una vez que se descongele, ya no va a ser viable. Entonces el dimetilsulfóxido va a evitar esta formación de cristales y va a pasar libremente por la membrana celular, donde se va a mezclar con alcoholes, lípidos y compuestos orgánicos e inorgánicos sin alterar el pH. Las temperaturas de congelamiento van a oscilar entre menos 60 y menos 190 grados centígrados. Entonces, una vez que se tienen las células con el medio de congelación, se pueden almacenar en nitrógeno líquido, que tiene una temperatura más o menos de menos 196 grados centígrados, y se pueden almacenar varios años. Nitrógeno gaseoso, que en vez de estar digamos, directamente en contacto con el nitrógeno líquido, es todo por el vapor, que es más o menos menos 150, que también dura varios años. Después tenemos hielo seco o un ultra freezer, que es a menos 80, que dura hasta 2 años ahí. O en un congelador eléctrico, que puede ser entre menos 45 a menos 180 y dura hasta 1 año. Este es un protocolo para congelar células. Entonces tenemos las células crecidas en monocapa. Una cosa que no les dije, pero cuando se cultiva, cuando se congelan las células, tienen que tener una confluencia en la fase exponencial, que era más o menos hasta el 80%, ¿sí? Tienen que estar metabólicamente activas. Entonces, tenemos las células en monocapa con el medio cultivo, se tripsinizan, es decir, que se van a romper las uniones célula-célula y se van a desprender de este soporte, se pasan a un Falcon, se centrifugan y las células quedan en el pellet, y ese pellet se va a resuspender en suero fetal bovino y en dimetilsulfóxido, que es este compuesto que va a evitar la formación de cristales. Entonces, una vez que se tiene ese pellet resuspendido en suero fetal bovino y en dimetilsulfóxido, se ponen estos criotubos que son resistentes a las altas temperaturas. Luego estos criotubos se pasan a estos contenedores que tienen isopropanol y se colocan acá. Y en una primera instancia se llevan a menos 80 durante un día, y lo que hace este contenedor es que haya una congelación controlada, aproximadamente de menos 1 grado por minuto. Entonces, esto se deja a menos 80 durante un día, y luego se pasa a un tanque de nitrógeno, que por las bajas temperaturas que tiene, se requiere usar guantes. ¿Sí? Entonces se pasa el nitrógeno líquido y ya se puede conservar durante varios años. Así como la congelación es gradual y está controlada, la descongelación, por el contrario, es bien brusca, digamos. Se agarra el tubo desde nitrógeno y se mete a un baño a 37. O sea, la descongelación tiene que ser algo muy rápido, precisamente para evitar estos cristales y la ruptura de las células. ¿Sí? Entonces, ¿para qué uno quiere congelar células? Por un lado, para mantener los cultivos cuando uno no los necesita, para asegurarse de tener un stock de una línea frente a un evento de contaminación o pérdida por algún motivo, para mantener la línea lo más joven posible, ¿sí? Con la menor cantidad de pasajes posible, porque acuérdense que cuanto menor sean los pasajes, menos probabilidad de acumular mutaciones va a tener. Y para ahorrar plata, digamos. Es más barato mantener células congeladas que invertir en reactivos y tiempos en mantenerlas todo el tiempo en cultivo celular. Ahora bien, hay control de calidad en las líneas celulares, ¿sí? Yo les decía antes que se trabajan en condiciones de asepsia para que no se contaminen, pero se pueden contaminar y muchas veces eso ocurre.
se pueden contaminar con bacterias y me va a dar una turbidez y un cambio en el pH principalmente. Con hongos se van a ver a simple vista, digamos, va a haber como pequeñas pelotitas blancas, o sea, va a depender del hongo, pero las levaduras también se van a ver, son mucho más grandes que las células, se van a ver y muchos son filamentosos, o sea, se ven los hongos a simple vista. Micoplasma es una contaminación muy común y es un problema porque no es una bacteria, pero no es tan sencilla de detectar. Se puede detectar por cambios sutiles en el metabolismo o la morfología celular, o se puede hacer una detección de genoma o una microscopía de fluorescencia. Después, muchas se pueden contaminar con virus y lo que se va a ver es un efecto citopático. El efecto citopático es una destrucción total de células porque el virus replica y va a matar esa célula a la cual infectó. Entonces también al microscopio óptico se va a ver muy rápido. Y después, otro tipo celular, digamos, se puede contaminar si uno está trabajando con varios tipos celulares, puede existir la posibilidad de que se contamine con otro tipo celular y ahí también al microscopio óptico se va a ver distinta morfología de las células. O sea, no se va a ver un cultivo homogéneo, sino heterogéneo. Lo que les decía antes, las células tienen una distribución mundial, tenemos ATCC, que es lo más común, y en Argentina está lo que se llama la Asociación Banco Argentino de Células. Entonces uno le puede comprar células y te la envían en hielo seco en general. Bien, en cuanto a aplicaciones en investigación básica, bueno, uno las puede utilizar el cultivo de células para estudiar la actividad intracelular, transcripción del ADN, síntesis de proteínas, metabolismo energético, ciclo celular, diferenciación, apoptosis, para ver el flujo intracelular de biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, el procesamiento del ARN, movimiento del ARN desde el núcleo hacia el citoplasma, el movimiento de las proteínas hacia diversos orgánulos, el ensamblaje y desensamblaje de los microtúbulos, para estudiar genómica y proteómica, si se puede hacer un análisis genético, una infección, una transformación celular, inmortalización, senescencia, expresión génica. Digamos, cuando se habla de genómica y proteómica, en general lo que se hace es, tenés, por un lado, las células wild type, por así decirlo, o sin ningún tratamiento, y por otro lado tenés las células con algún tratamiento que vos quieras estudiar. Por ejemplo, no sé, senescencia. Entonces, cuando la célula está vieja, vos la comparás el genoma o qué es lo que se está transcribiendo en ese momento o lo que se está traduciendo en ese momento respecto de una célula que está en fase exponencial. Entonces ves la diferenciación de la expresión proteica o de mensajeros. En cuanto también se puede estudiar ecología celular, el estudio de las condiciones ambientales responsables del mantenimiento de la funcionalidad celular, de su diferenciación, el estudio de las necesidades nutricionales, y las interacciones celulares, ¿sí? Que eso también se utiliza un montón. Morfogénesis, proliferación celular, adhesión celular, interacciones con la matriz extracelular o la invasión, por ejemplo. También se utiliza mucho cultivo celular para investigación aplicada, en virología, ¿sí? Cultivo de virus animales y de plantas, producción de vacunas, y muchas vacunas son vacunas que requieren de cultivo celular, otras no. Biotecnología, producción industrial de fármacos en bioreactores. Inmunología, producción de anticuerpos monoclonales, señalización, fenómenos de inflamación. Farmacología, ¿sí? Para estudiar la citotoxicidad, es decir, el efecto de diversos fármacos, interacciones con el receptor, fenómenos de resistencia. Ingeniería de tejidos, ¿sí? Producción de tejidos artificiales para el tratamiento de grandes quemaduras, injertos o autotrasplantes. Toxicología, para ver la citotoxicidad, mutagénesis, etc. Estas son algunas vacunas virales que se producen en cultivo celular y que están disponibles en los mercados. ¿Sí? Por ejemplo, adenovirus se utiliza para distintos tipos de vacunas. Bueno, ni hablar ahora en las últimas que salieron. La Sputnik, por ejemplo, también, ¿sí? La de hepatitis B también, digamos, se utiliza cultivo celular, es una vacuna, perdón, de ADN recombinante. Y bueno, y se utilizan un montón de virus un montón de veces el cultivo celular para generar vacunas contra un montón de virus.
Después se producen hormonas a través del cultivo celular, ¿sí? La TSH, por ejemplo, la LH. ¿Sí? Enzimas, también muchas se producen en cultivo celular y luego se purifican. Y una de las aplicaciones más importantes son, quiero ver cuánto me falta, porque me falta, bueno. Y una de las aplicaciones más importantes son la formación de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales le dieron el Nobel a César Milstein, que fue un argentino que, estando en Reino Unido, desarrolló esta técnica junto a otro colega para generar los anticuerpos monoclonales. Y la particularidad que tienen los anticuerpos monoclonales es que se pueden desarrollar de manera específica la detección de una proteína, y ahora vamos a ver cómo. Entonces, en una primera instancia se tiene un ratón que se va a inocular con un antígeno X. Ese antígeno X es lo que yo quiero luego desarrollar mi anticuerpo monoclonal. Yo quiero mi anticuerpo contra el antígeno X. Entonces, en una primera instancia obtengo un ratón y lo inoculo con esa proteína X. Entonces, se toma el vaso de ese ratón, el órgano, el vaso, y el vaso son las células que van a secretar los anticuerpos. Y por otro lado, vamos a tener células de mieloma murino mutantes que son incapaces de crecer en un medio selectivo, pero tienen propiedades tumorales estas células, ¿sí? Son células de mieloma. Entonces, vamos a tener, por un lado, el vaso, que va a tener células que van a producir anticuerpos contra mi antígeno X y células que no van a tener, producir, anticuerpos contra mi antígeno X. Y por otro lado, estas células de mieloma que tienen la característica tumoral. Entonces, por una técnica que no vamos a ver ahora, pero se pueden fusionar estas células. Entonces, por un lado vamos a fusionar las células rojas con las blancas, con las células tumorales, ¿sí? Y me van a dar naranja. Y por otro lado voy a tener la fusión de las células tumorales con las células azules y me van a dar las células verdes. No les dije, pero están representadas acá. Dice células murinas del vaso, algunas células rojas sintetizan anticuerpos contra el antígeno X. Entonces, a mí las que más me van a interesar son las naranjitas. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de producir anticuerpos contra mi proteína X y además una capacidad tumoral. En cambio, las verdes van a tener la capacidad tumoral, pero no van a tener la capacidad de generar anticuerpos contra la proteína de interés. Entonces, lo que les decía, tenemos estos dos tipos de células y se hacen crecer en un medio selectivo. Lo que va a hacer el medio selectivo es que únicamente crezcan las células fusionadas, ya sean naranja o verdes. Pero las células individuales tumorales, las células del vaso únicamente, ya sean azules o rojas, se van a morir. Solo van a sobrevivir las células que fueron fusionadas, ¿sí? O sea, estas naranjas o estas verdes. Entonces, de esta manera, solo voy a tener creciendo las células fusionadas. Luego se hace un pasaje en una placa, de modo que haya una única célula proveniente de esta placa en un pocillo. Entonces voy a tener, no sé, una naranja, una verde, otra verde, otra verde, una naranja, una verde. Entonces, de esa manera se dice que es monoclonal porque la población que va a crecer en cada pocillo proviene de una única célula. ¿Sí? Entonces tenemos una placa que está llena y cada pocillo tiene una única población celular, porque viene de una única célula. Entonces, a esta placa le enfrento ahora con mi proteína X, la misma que yo inoculé en el ratón. Entonces, en el pocillo yo tengo o células que tienen capacidad tumoral y además producen anticuerpos contra X, o células que tienen capacidad tumoral pero que no producen anticuerpos contra X. Entonces, cuando yo las enfrento contra X, me las va a reconocer. Y de esa manera obtengo una población de células con capacidad de secretar anticuerpos contra X.
Y eso, la verdad que es bastante útil para cuando uno quiere tener un anticuerpo muy específico para detectar una proteína. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Y por qué Después se cualquier cosa. funcionan con las tumorales? Porque sobreviven, ¿no? Claro, porque se van a proliferar indefinidamente. Bien, bueno, acá es una foto de cultivo de ingeniería de tejidos, ¿sí? Eh, acá es otra aplicación de cómo se genera carne in vitro a través de cultivo celular, por ejemplo. Bien, algunas ventajas de trabajar con cultivo celular. Permiten un control preciso y fino del medio ambiente, si uno controla el pH, la temperatura, la presión osmótica, la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, cuánto suero le pongo, ¿sí? Es decir, cuántos factores de crecimiento, hormonas, etcétera. Después, caracterización y homogeneidad de la muestra, si yo sé exactamente el número de células que estoy colocando en el soporte. ¿Sí? Economía, o sea, si bien no es barato trabajar con cultivo celular, es más barato que trabajar con el organismo vivo, también por cuestiones éticas, ¿sí? Se requiere el sacrificio de un animal para tener una línea celular, en cambio si trabajase con organismos vivos, requiero organismos todo el tiempo. Es una técnica sensible, digamos, como desventaja, es una técnica sensible en cuanto a que puede ser contaminada por hongos, levaduras, bacterias, micoplasmas, virus, otro tipo celular, lo que vimos antes, cantidad y costos, inestabilidad, porque a medida que va pasando el número de pasajes se pierde el cariotipo original o se empiezan a acumular mutaciones, ¿sí? Y una de las cosas que mencionaba de la compañera es que muchas veces se desdiferencia y se pierde la identidad del organismo del cual le dio origen, ¿sí? Por eso hay que estar, digamos, muy consciente de qué tipo celular se está utilizando a la hora de trabajar. Y después, bueno, validez del modelo in vitro muchas veces no refleja exactamente lo que ocurre en el modelo in vivo. Por esto de que se perdió la organización espacial tridimensional, se perdieron las interacciones naturales que tiene la célula en un entorno, carece de los componentes sistémicos implicados en la regulación de la homeostasis in vivo. ¿Sí? ¿Qué se requiere para un laboratorio de cultivo celular? Bueno, un microscopio invertido, un baño de agua, ¿sí? Para templar los medios de cultivo, si se requiere descongelar células, propipetas y pipetas automáticas, tanque de nitrógeno líquido, autoclaves, y todo el material que ingresa está autoclavado, un equipo de vacío, agitadores, una centrífuga, heladera, freezer, estufa con y sin dióxido de carbono, y una cosa que no le nombré, pero es una cabina de seguridad biológica o flujo laminar. Bueno, este es un autoclave donde se esteriliza el material, y esta es una cabina de flujo laminar, ¿sí? Donde se va a trabajar adentro. Esto tiene un filtro EPA de 0,2 micrones, si mal no recuerdo, y hay un flujo de aire limpio constante, entonces se requiere trabajar de manera correcta acá adentro para que las células no se contaminen. Esta es una estufa gaseada, ¿sí? Acá adentro van a estar las células, ¿sí? Y se inyecta acá además el dióxido de carbono y también se controla la temperatura y la humedad. Bueno, esta es una centrífuga. Este es un microscopio invertido, ¿sí? Acá se coloca el soporte para ver las células. Estos son los soportes en el cual se puede hacer crecer las células, ¿sí? Estas son botellas, estas son placas multiwells, esta es de 6, esta es de 4, ¿sí? Esta es de 24. Y después tenemos también una especie de placa de Petri, pero como le decía es de poliestireno, que permite la adhesión de las células. Estos son los tanques de nitrógeno, ¿sí? Este es el dimetilsulfóxido, que es el compuesto para evitar los cristales. Se requiere protección, ¿sí? Las células, o los criotubos, mejor dicho, se agarran con la pinza, se utilizan guantes y se requiere de
esta protección en la cabeza, porque la verdad que muchas veces los tubos te explotan y nada, te puedes lastimar o te puedes quemar, ¿no? Con el nitrógeno líquido. Entonces, la cabina de seguridad biológica reduce el riesgo de infección por microorganismos patogénicos, reduciendo el escape de estos al medio ambiente, y minimiza el contacto del operador con el patógeno debido a una corriente de aire unidireccional y el ingreso y el egreso de aire filtrado por filtros EPA. Bueno, son de 0,3 milímetros. Y retiene bacterias y esporas y hongos con una eficiencia cercana al 100%. No son efectivos para colectar gases. Bueno, hay distintos tipos de cabinas de bioseguridad y va a ser en función de lo que uno esté trabajando. La clase 1 protege al personal, no al producto, sí al medio ambiente. La cabina de bioseguridad de clase 2 protege también al producto y al personal y al medio ambiente, y el 3 también. Entonces, en el grupo 1 hay un riesgo mínimo o nulo para la persona que los manipula y para el medio ambiente, riesgo moderado para la persona que los manipula y bajo para el medio ambiente es el grupo 2, el grupo 3, alto riesgo para la persona que los manipula y bajo para el medio ambiente, y grupo 4 es alto riesgo para la persona que los manipula y para el medio ambiente, ¿sí? Estas, nada, olvídense de esto porque yo les voy a dar la actividad, ¿sí? Esto es del foro que quedó de clase vieja. La idea es que yo les agregue las actividades esta semana. Cuando lo haga les mando mail para que sepan que ya están habilitadas en el foro y las preguntas de choice de la clase 1 y la clase de hoy, ¿sí? Bueno, con esto terminamos cultivo celular y la semana que viene ya arrancamos con transcripción. Que también esta semana ya les subo la clase. Seguramente sea el mismo día lo de las actividades y la clase. Bien, ¿alguna duda? No, la verdad que no, por el momento no. Una consulta, profe, para anotarnos para la presencia, ¿cómo hacemos? ¿Usted pasó le pasa lista? Sí, no, escriban en el chat, por favor. Ok. Antes de retirarse. Pero con esto ya terminamos. Yo ahora les paso el presente. Profe, otra consulta. ¿El miércoles feriado tenemos virtual o no tenemos nada? No tenemos nada. No tenemos nada. Okay. No, la próxima clase es el lunes que viene virtual. Virtual, gracias. Por favor, chicos, ¿por qué hay más gente de 50? ¿Hay alguien de la otra comisión que yo le tenga que pasar el presente a Juan? ¿No? Se fueron. ¿Se fueron todos? No, seguimos siendo 50. Sí, decime, Santiago. Creo que se la activó hace rato que está. Ok. Te iba a preguntar el foro. No hay nada subido todavía, ¿no? Yo hoy estuve mirando. No, porque les decía en la primera clase que el foro va a ser exclusivamente para consultas de ustedes. Yo no voy a utilizar foro este cuatrimestre. Lo que voy a hacer es actividades que van a tener que responder por choice. ¿Qué es lo que ocurre? Con los foros, yo siempre hacía en la clase de consulta o la clase anterior resolución de foros, y la verdad que lo respondía una única persona. O sea, yo no iba a corregir 50 foros de cada actividad, pues es un montón. Entonces lo que hacía era una apuesta común antes del parcial, y la verdad que no sé si es que no lo hacían, le daba vergüenza hablar, no sé. Pero siempre contestaban 2 personas toda la pregunta del foro. Entonces dije, bueno, no hago más el foro. Y quiero hacer unas actividades de multiple choice, pero bueno, todavía no las hice, y es lo que le comentaba recién, por eso todavía no están en el campus. Pero la idea es que por cada clase o por cada teórica, pero o sea, la de transcripción y traducción seguramente vayan juntas, haya un multiple choice en el campus y que todos lo tengan que resolver, que se autocorrija,
Buenísimo. Sí, porque lo del foro no, a mí por lo menos no me resultó. ¿Y eso va a ser una certificación tipo parcial, profe? Así para tener una idea del parcial. Sí, el parcial tiene una parte de choice, una parte a desarrollar, una parte para esquematizar o completar un esquema. En general tiene todo eso. Profe, respecto al taller, curso de buenas prácticas en laboratorio, yo creo que no lo tengo hecho, pero no encuentro dónde hacerlo para tener el certificado. Lo averiguo porque no me acuerdo. ¿Sabés a dónde lo hice? Yo entré al Campus 2024, ahí está para realizarlo. Ah, genial. Bueno, vale, ahora lo reviso, gracias. Bueno. ¿Todos pasaron el presente? Sí, profe. Bueno, entonces nos encontramos el lunes que viene. El lunes que viene virtual. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Chao, gracias. Gracias, profe, nos vemos, hasta luego. Gracias.